Sísifo fue un rey de la ciudad de Corinto castigado por los dioses por su astucia y engaño. Su castigo consistió en hacerlo rodar una piedra enorme cuesta arriba hasta la cima de una montaña. Sin embargo, cuando estaba a punto de llegar, la piedra rodaba hacia abajo y tenía que volver a empezar. Este proceso se repetía eternamente. Un poco cabritos estos dioses, todo hay que decirlo. Seguro que conocías este mito, o al menos te sonaba. Lo bueno que tienen los mitos, y lo malo, es que se traspasan generación a generación durante muchísimos años. Incluso hay casos en los que llega a perderse la fuente original, pero el mito sigue circulando. Lo mismo ocurre con muchos mitos de la fisioterapia. A pesar de que se ha demostrado que son falsos, aún siguen arraigados firmemente en la mentalidad de nuestra sociedad. En gran medida, los culpables somos nosotros. Sí, nosotros, los propios profesionales sanitarios, que nos hemos encargado de sembrar estas raíces en las creencias de la gente y, claro, ahora recogemos los frutos. Pero lo verdaderamente preocupante es que todavía hoy, en el año 2024, hay profesionales sanitarios, incluidos fisioterapeutas, que se encargan de perpetuar y afianzar dichas creencias en sus pacientes. Algo que, a mi parecer, con la cantidad de estudios científicos que existen hoy en día, no tiene justificación posible. Si vas al fisioterapeuta, que no te engañen. Hoy, prepárate, porque en Si la camilla hablase, vamos a destapar las grandes mentiras de la fisioterapia. Y aviso que este episodio no va a dejar indiferente a nadie. Soy Sergio Rodríguez y esto es Si la camilla hablase, el podcast en el que compartiré contigo ideas variadas sobre ciencia, salud, deportes, lesiones, dolor, filosofía y mucho más, para que puedas entender mejor tu mundo interior y tu mundo exterior. A ver, si te soy sincero, no sé ni por dónde empezar. Así que te voy a contar una historia personal. Mi primer caso como fisioterapeuta, hace ya 7 años, ha llovido, fue un paciente con rotura de ligamento cruzado anterior. Tal vez de ahí venga mi obsesión por este tipo de lesiones. Fue un caso muy chulo, que algún día te contaré con más detalle, pero la cuestión es que para conseguir que mejorase su rango de flexión, a mí me habían enseñado que el paciente debía tumbarse boca abajo en la camilla y yo tenía que apretar su pantorrilla con todas mis fuerzas para intentar aproximar su talón al glúteo y así ganar grados de flexión. Cuando algún alumno de prácticas entraba en la cabina, se debía pensar que estábamos haciendo una lucha de pressing catch y que el pobre chaval estaba rindiéndose desde hacía rato ya. Aún no me explico cómo volvía cada día a la clínica para sufrir dicha tortura. Otro caso que recuerdo fue una paciente con síndrome de la cintilla iliotibial, a la que le di uno de mis más poderosos masajes con nudillos en el lateral del muslo, porque se lo había visto hacer a un fisioterapeuta de un equipo de fútbol de primera división, y claro, si lo hacían los buenos, debía ser bueno. Al día siguiente, cuando llegó, se tumbó en la camilla y vi su muslo, por mi cabeza sobrevoló un pensamiento. Se acabó. Me va a denunciar, y me van a quitar el carné de colegiado. Tendré que buscarme otro empleo. Como amasador de pan, creo que tengo futuro. La zona lateral de la pierna de la pobre paciente tenía un color morado más intenso que el logo de Cabify. Pensé escurrir el bulto, decirle que eso no era mío, que a saber lo que habría hecho por ahí, pero el hematoma encajaba perfectamente con mis nudillos, estaba hecho a medida, no había escapatoria. Por suerte para mí, se lo tomó bien, y todavía nos reímos de ello cuando nos encontramos, aunque yo en el fondo siento algo de culpabilidad, no nos vamos a engañar. Hoy en día, mi práctica clínica ha cambiado mucho. No se me pasa por la cabeza hacer daño a ningún paciente, ni enseñar a mis alumnos a que lo hagan. Aquí te dejo un primer mito muy extendido. La fisioterapia duele. Pues no, error. La fisioterapia no debe doler. De hecho, podemos conseguir los mismos efectos con técnicas que no sean dolorosas. Hacer sufrir al paciente más de lo que ya lo hace por su lesión o enfermedad no tiene justificación. Y quien realmente debe utilizar la fuerza es el propio paciente, pero para fortalecer sus músculos. Por desgracia, muchos compañeros aún no han pasado por ese cambio de mentalidad y siguen torturando a sus víctimas cuando estos entran en sus consultas. Incluso muchos pacientes acuden a nosotros con miedo y acompañan esa cara de pavor con la frase «esto me va a doler, ¿a que sí?». Sin embargo, hay personas que buscan ese dolor, porque creen que eso les va a curar antes.
Y aquí enlazamos con otro mito muy extendido relacionado con el primero. Si no me hace daño, no me está curando. En mis años de práctica clínica he llegado a la conclusión de que tenemos pacientes un poco masocas. Antiguamente, en mi época de torturador, de la que no estoy orgulloso, me pasó estar dando un masaje a un paciente y que me dijera: «Aprieta más, que no siento nada». En ese momento me remangué, y cuando los dedos y nudillos no eran suficientes para hacer presión, utilicé el plan C. C de codo. Minutos después, mientras gotas de sudor caían por mi frente debido al esfuerzo sobrehumano que estaba realizando, el paciente sacó la cabeza del agujero de la camilla y dijo con voz calmada: «Tú aprieta sin miedo, que si no, no se me quita». Y terminó la frase con la palabra maldita: «la contractura». Sí, las contracturas son otro de los mitos que ocupa una posición más alta en el ranking. Por aquel entonces, las contracturas eran las culpables de todos los males. Dolor de cuello, seguro que es una contractura. Dolor lumbar, seguro que es una contractura. Dolor de piernas, uy, qué cargadas las tienes, eso van a ser contracturas. Con el tiempo, descubrí que ese diagnóstico, si se le puede llamar así, es como cuando no sabes qué ropa ponerte y coges la misma camiseta blanca de siempre que pega con todo. La palabra contractura ocultaba un propio desconocimiento enorme en materias como el razonamiento clínico o la fisiopatología. No era capaz de identificar lo que le ocurría al paciente, y alguna etiqueta tenía que ponerle para justificar el tratamiento que le iba a realizar. Sobre etiquetas tienes un capítulo, y espero que lo hayas escuchado, porque a mí me daría un poco de toque escuchar antes el capítulo 5 que el 3. Pero vaya, que allá cada uno con sus cosas. La realidad sobre las contracturas es que no son tan comunes como pensábamos. De hecho, una verdadera contractura solo ocurre en lesiones neurológicas o retracciones de tejidos, como en la enfermedad de Dupuytren. Busca una imagen en Google para que veas lo poco que tiene que ver con lo que considerábamos, y muchos aún consideran, contracturas. Ni que decir tiene, por tanto, que tampoco existen los nudos en los músculos, ni necesitamos masajes de descarga semanalmente, ni las vértebras están mal colocadas y con una manipulación las recolocamos en su sitio, porque esa es otra. Muchos aprovechan este tipo de narrativas totalmente ficticias para volver al paciente dependiente de sus masajes y manipulaciones, lo que es éticamente muy reprochable. Nuestras manos sirven para muchas cosas, y no vamos a entrar en todas ellas, pero dos no son ablandar músculos ni colocar vértebras. Las manos tampoco son buenas diagnosticando. En la mayoría de casos, nos será mucho más útil la información que nos proporciona el paciente en la entrevista clínica y observando cómo se mueve que lo que podamos percibir con nuestro tacto. Hay muchos estudios que piden a varios profesionales que palpen una estructura y posteriormente comparan lo que han sentido cada uno. Las respuestas son de lo más variadas. Por lo que desmontamos otro mito, y es que la palpación no es un método diagnóstico fiable. Pero claro, es muy sencillo apretar el cuello del paciente con dos dedos con la misma fuerza que agarrarías un billete de 500 euros y preguntarle inocentemente: ¿a qué ahí te duele? Pero ¿cómo no le va a doler, alma de cántaro, si te estás mordiendo hasta la lengua de apretar? En fin. Otra forma de diagnóstico que nos encontramos habitualmente es la basada en asimetrías. Seguro que alguna vez el médico te ha dicho que tienes una pierna más corta, o un hombro más alto, o la espalda torcida. Pues, spoiler, todos somos asimétricos. Prueba a hacerte una foto de la cara y voltearla con alguna aplicación de edición de imágenes, de manera que quede como en un espejo. Te darás cuenta de que casi pareces otra persona. Lo mismo pasa con las articulaciones, los huesos, los músculos. Las asimetrías son más la norma que la excepción. Y cuando están con nosotros desde el nacimiento, salvo en casos graves, el organismo se adapta a estas asimetrías y no tenemos por qué desarrollar ningún problema. Una vez tuve un paciente de apenas 16 años al que su médico le dijo que en un futuro le dolería el hombro porque lo tenía un poco más alto que el otro. Es probable que acertara, pero a la mayoría de nosotros nos dolerá el hombro alguna vez en nuestra vida. Así que era un poco como apostar a que tu cuñado preguntará: «¿Qué hemos roto, jefe?», al camarero cuando le lleve la cuenta en el bar. Una apuesta segura. Por tanto, esta idea de que las asimetrías son perjudiciales y hay que corregirlas también es un mito que debemos derribar. Algunas de estas asimetrías son diagnosticadas con pruebas de imagen como la radiografía.
Pruebas que, si bien es verdad que en ocasiones son necesarias para descartar patologías graves, en otras son completamente innecesarias e incluso dañinas. Y te preguntarás, ¿cómo una inofensiva prueba de imagen puede ser dañina? Y no, aquí no te voy a hablar de radiación. La respuesta que yo estoy pensando tiene que ver con el nocebo, del que ya hablamos algo en el capítulo 1. Una prueba de imagen es una fotografía de nuestro cuerpo y va a salir de todo. Es igual que si te haces un selfie muy de cerca. Van a salir puntos negros, granos, arrugas, es probable que te pongas a llorar. Pues eso ocurre con las pruebas de imagen. Te van a decir que tienes una rectificación cervical, tendinosis de los tendones del hombro, protrusiones lumbares, condromalacia rotuliana, espolón en el pie. Vas a pensar que estás hecho un asquito. Y si el médico remata la retahíla de hallazgos con un «Buf, tiene usted la espalda de un señor de 80 años», ya te vas directo a hacer el testamento. Pero fuera bromas, las guías de práctica clínica nos dicen que en la mayoría de casos las pruebas de imagen no nos van a aportar ninguna información relevante y que con los datos obtenidos clínicamente es más que suficiente para planificar el tratamiento. Por tanto, el mito de que siempre necesitamos pruebas de imagen para realizar un diagnóstico es falso. Durante algunos años he practicado la carrera a pie, lo que me ha suscitado un gran interés por conocer el efecto del impacto sobre las articulaciones, ya que es bien conocida por la mayoría de personas la creencia existente de que el impacto daña las articulaciones. Cuando hice una profunda revisión de la bibliografía existente, me llevé una grata sorpresa, y es que los corredores tienen articulaciones más sanas que las personas sedentarias. Parece que el estímulo mecánico que produce el impacto mejora la salud de los tejidos articulares y, por tanto, esto va en contra de la idea de que correr desgasta las rodillas. Sin embargo, te encontrarás muchos médicos y fisioterapeutas que ordenan al paciente practicar únicamente natación porque es lo que menos impacto conlleva. Hay un dicho que dice «use it or lose it», es decir, úsalo o piérdelo. Queda mejor en inglés, la verdad, como la mayoría de frases. Y es que el cuerpo necesita movimiento, actividad. El reposo es nuestro peor aliado y debe limitarse a situaciones estrictamente necesarias, que suelen ser escasas y en las que incluso se puede trabajar de muchas otras formas. Cuando no nos movemos y estamos en posiciones mantenidas mucho tiempo, en ocasiones podemos tener dolor o incluso lesiones. Muchas personas consideran que dicho dolor se debe a malas posturas, pero la realidad es muy diferente. Lo que realmente ocasiona problemas es la postura mantenida durante mucho tiempo, independientemente de cuál sea. Seguro que has escuchado el famoso dicho, la mejor postura es la que menos dura. Así que ahora que sabes que el mito de las malas posturas es falso, puedes dejar de reñir a los niños por sentarse con la espalda encorvada o con las piernas cruzadas. Y hablando de posturas, seguro que en algún momento de tu vida te han dicho que cuando te agaches no flexiones la espalda, que lo hagas doblando las rodillas y manteniendo la espalda recta. Aparte de que me parece surrealista la situación de que se te caiga un bolígrafo al suelo y lo recojas como si estuvieras haciendo una sentadilla con 100 kilos, lo que sabemos a día de hoy es que la espalda está diseñada para doblarse. Por eso tenemos 33 vértebras, bonito número, que se articulan entre sí y permiten cierto rango de movimiento. Lógicamente, si estás muy desacondicionado y tus músculos están más flojos que un puñado de pelusas, cualquier movimiento que hagas puede provocarte dolor e incluso una lesión, pero no porque el movimiento en sí sea lesivo. Lo mismo ocurre si cogemos un peso para el que nuestros tejidos no están preparados, bien sea porque el peso es excesivo o porque estamos poco entrenados. Pero de nuevo, el problema no es del movimiento en sí, sino de la falta de adaptación. Por tanto, repite conmigo. Doblar la espalda no es lesivo, ni malo, ni dañino. Existe la tendencia por parte de algunos profesionales sanitarios de prohibir movimientos, deportes, ejercicios, simplemente porque los consideran peligrosos. Me encuentro muy a menudo pacientes que tienen dolor de rodilla al jugar al fútbol o hacer sentadillas y la solución que les ha dado su médico es dejar de jugar al fútbol o de hacer sentadillas. Perdonadme la osadía, pero creo que nuestro trabajo y el de los médicos es que el paciente pueda recuperar su vida. Y si en su vida entra jugar al fútbol o ir al gimnasio, debemos de hacer todo lo posible por lograrlo. Esto que voy a decir parece evidente, pero por desgracia debemos repetirlo más.
La vida es movimiento. Todas las investigaciones existentes hasta la fecha nos muestran que el reposo y la inmovilización prolongada son perjudiciales. Si el tratamiento que te pauta tu fisioterapeuta para tu lesión no requiere que te muevas más que para desvestirte y tumbarte en la camilla, mal asunto. Y ojo, que las terapias pasivas, como los masajes o aparatología, pueden tener cabida, pero siempre integrados dentro de un abordaje donde prime el tratamiento activo a través del ejercicio. Creo que hemos repasado algunos de los mitos más comunes relacionados con la fisioterapia, las lesiones y el dolor. Por desgracia, hay muchísimos más y tal vez podamos hacer otro capítulo en el futuro. ¿Quién sabe? Me gustaría saber si ya conocías todos los mitos que te he comentado aquí, o si alguno en particular te ha sorprendido, tanto si eres profesional sanitario como si eres paciente. Te leo en mis redes y en comentarios. Esto ha sido todo. Me despido y nos escuchamos en el próximo capítulo de Si la camilla hablase.